Muy, pero muy buenos días. Los saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo en este miércoles 29 de septiembre del 2021. Estamos una vez más compartiendo este programa radial Cristo viene ya por la voz profética, la 89.3. Como cada miércoles estamos haciéndole compañía en este mediodía, ya transcurriendo los primeros minutos de la tarde, para poder compartir juntos este tiempo con la palabra de Dios y con la presencia del Señor, ¿sí? Así que le animo en esta hora que pueda estar sintonizando allí su dial, su aplicación, tal vez del teléfono, tal vez en su plataforma virtual del Facebook. Ahí estamos saliendo en vivo por la radio, ¿sí? Así que le animamos a que esté atento a lo que hoy vamos a estar compartiendo, ¿sí? La palabra de Dios, por supuesto, este tiempo de espacio que el Señor nos permite aquí en la ciudad de Bosque, ¿sí? Donde nos permite el Señor compartir su palabra, compartir lo que Él está hablando a la iglesia en este final de los tiempos. Por eso este programa se llama Cristo viene ya, ¿sí? Porque Cristo viene, amado. Cristo viene a buscar a su iglesia, Cristo viene a buscar a su cuerpo, viene a buscarse a sí mismo, ¿sí? Así que tenemos que estar preparados para ese evento, ¿no? Que está prontamente a ocurrir, ¿sí? Tal vez usted dirá, ¿no? Que falta mucho para eso, amado. Ya no falta nada. Cada vez la hora se acerca, el minuto se acerca en que el Señor aparezca allí en el aire, ¿sí? Para que nos reunamos con Él, ¿sí? Y para estar para siempre con Él. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar atentos a lo que estamos viviendo en este final de los tiempos, como iglesia, como personas, ¿sí? Como hijos de Dios. Tenemos que entender que el Señor nos ama, que cada día su misericordia y su gracia son renovadas para su pueblo, para aquel que se acerca a Él, para aquel que realmente se acerca con un corazón dispuesto, ¿sí? Un corazón humilde, un corazón humillado, ¿sí? Delante de su presencia. Dice su palabra que aquel que se humilla delante de Dios, el Señor lo recibe, ¿sí? No desprecia el corazón humilde, el corazón quebrantado, aquel corazón que realmente reconoce su necesidad de Dios, ¿sí? En este tiempo usted tiene que reconocer que necesitamos de Dios. Tenemos que reconocer que sin Dios no podemos hacer nada, ¿sí? Sin el Señor nuestra vida se apaga, sin el Señor nuestra vida no tiene sentido, ¿sí? Si usted le ha entregado su vida a Cristo, usted, si no está en el Señor, su vida ya no tiene sentido, amado. Ya como que ya pierde la noción de lo que el Señor quiere para su vida en este tiempo. Entonces yo le animo en esta hora a que usted pueda estar allí conectado a esta programación, a esta radio, que se habla la palabra de Dios, que se publica, ¿sí? Que se comparte a Cristo cada vez, cada mensaje, cada impartición de su palabra. Estamos impartiendo a Cristo, ¿sí? Y estamos anunciando que la iglesia tiene que prepararse para el regreso del amado. La iglesia tiene que prepararse para el encuentro de Él, ¿sí? Con Él en el aire, allí donde la iglesia se va a reunir, toda la iglesia de Cristo, ¿sí? De todos los tiempos. Allí la vamos a reunir con el Señor. Amén. Así que le animo a que esté atento a la palabra que hoy voy a compartir, o vamos a compartir en esta hora, para que usted lo pueda atesorar en su corazón y para que la pueda meditar y para que también la pueda compartir con todos sus seres amados, con sus vecinos, con sus amigos, ¿sí? Es importante que prediquemos la palabra de Dios en tiempo, fuera de tiempo, que no nos cansemos de anunciar la palabra de Dios y no dejemos de predicar a Cristo, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Y Él pide que todos nos acerquemos con un corazón arrepentido, ¿sí? Aquel que se arrepiente de sus pecados puede ver y puede entrar al reino de Dios, ¿sí? Que es Jesucristo. Entonces, amado, tenemos que en este tiempo ser entendidos, ¿sí? Entendido en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Mi nombre es José Luis Vidal, somos de la Casa Apostólica Emanuel Quilmes. Estamos como cada miércoles aquí, estamos trabajando para el Señor, aquí en la provincia de Buenos Aires, aquí en Quilmes, aquí en Bosques, ¿sí? Estamos compartiendo palabra de Dios,
estamos llevando adelante una casa para el Señor, así que le animamos a que usted pueda sumarse si tal vez usted está sin congregar o ha dejado por algún motivo congregar, si no tiene dónde congregar, ¿sí? Le animamos a que pueda estar comunicándose con nosotros, ¿sí? Aún si usted está congregando y necesita oración, puede comunicarse con nosotros ahí a los teléfonos que le vamos a estar compartiendo, ¿sí? Que nos pueda decir o compartir su necesidad para orar por ella, así clamar juntos al Señor y que ocurra allí un milagro en esa necesidad. Amén. Ahí mi hija Morena, que me acompaña, va a estar saludando y le va a compartir los teléfonos para que usted pueda comunicarse con nosotros. Muy buenos días, los saludo con la paz del Señor y invito a pasar un tiempo con la palabra de Dios y su presencia. El número de WhatsApp de la radio 11 39 01 12 01, teléfono de la radio 39 76 45 31 42 21 53 15. Aleluya, ¿sí? 3 líneas de teléfono, un WhatsApp y 2 directos para que usted pueda estar allí compartiendo su necesidad, su petición. Si también quiere compartir algún versículo de la palabra del Señor, también lo puede hacer. Y también por la plataforma del Facebook, ahí también usted puede estar allí compartiéndonos lo que quiera sumar, ¿sí? En esta hora de transmisión. Así que bueno, vamos a ir directamente a compartir la palabra, directamente a hablar para lo cual vinimos, ¿sí? Que es hablar del Señor. Amén. Así que vamos o si tiene su Biblia allí, en Génesis capítulo 5, ¿sí? Para esta primera hora, este primer momento de la palabra. Génesis capítulo 5, verso 21 al 24, ¿sí? Dice allí la escritura: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Esta es una historia conocida en la Escritura, donde tal vez usted lo haya leído, lo haya escuchado o tal vez lo han predicado muchos siervos del Señor sobre la historia de Enoc, ¿sí? Enoc es una figura de la iglesia del Señor Jesucristo que es la que se va en el rapto, ¿sí? Enoc es la figura de la iglesia que se va, ¿sí? La iglesia que no se queda a pasar la tribulación y la gran tribulación, ¿sí? Entonces tenemos que analizar y entender la vida de este hombre, este profeta de Dios, este siervo de Dios que caminó con Dios, ¿sí? Pero acá tenemos que entender que dice claramente la Escritura que hubo un tiempo donde él no caminó con Dios, que él estuvo un tiempo hasta los 65 años, ¿sí? Allí, no sé, tal vez haciendo otras cosas, y ahí dice la Escritura que engendró a un hijo, a Matusalén, y después de engendrar a Matusalén recién comenzó a caminar con Dios, y dice que caminó por 300 años, ¿no? Qué tremendo. Imagínense caminar tanto tiempo con el Señor, ¿no? Y dice que de repente a los 365 años de su edad, dice que desapareció Enoc de la tierra. Dice la palabra que se lo llevó el Señor, se lo llevó Dios, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a entender entender cuál es la iglesia que realmente se va, ¿sí? Que se va en el rapto, cuál es la iglesia a la cual el Señor se va a llevar a las bodas del Cordero, al que va a estar con él, al que va a venir con él también a reinar en la tierra por 1000 años. Entonces tenemos que entender que para poder irnos con el Señor, lo primero que tenemos que hacer es caminar con Dios, ¿sí? Y caminar con Dios es algo tremendo, ¿no? Porque claro, en aquel entonces tal vez usted está diciendo, bueno, pero aquel primer momento era fácil. Amado, nunca fue fácil caminar con Dios. Nunca es fácil caminar con Dios, incluso hoy, ¿sí? Y más hoy, donde cada vez vemos que todos los designios del corazón del hombre es justamente alejarse de Dios y no acercarse, ¿sí? Por causa del pecado, por causa de que no quiere cambiar su vida, ¿no? Pero tenemos que entender
que en este tiempo tenemos que ser valientes como hijos de Dios, valientes como cristianos, ¿sí? Soportar los tiempos que estamos viviendo, pero no por eso abandonar al Señor, no por eso claudicar en el caminar con el Señor. Dice allí la Escritura que caminó Enoc con Dios, ¿sí? Caminó Enoc con Dios. Entonces tiene que ver con que nosotros caminemos con Dios, ¿sí? Que nosotros nos dispongamos realmente a transitar ese caminar con el Señor, ¿sí? Dice la Escritura que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cuál es el camino que tenemos que seguir? A Cristo, ¿sí? Ese es el camino que tenemos que seguir, a Jesucristo. Él es el camino, ¿sí? Él es el camino de Dios. Con Él tenemos que caminar en nuestro corazón, ¿sí? Si no tenemos a Cristo, no podemos caminar con Dios, porque si no tenemos al Hijo, no podemos tener al Padre, ¿sí? Por eso dijo el Señor, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie vendrá al Padre si no es por mí. Entonces, para poder caminar con Dios, tal vez en ese momento usted dirá, no existía el Señor, no existía Jesús, pero amado, Enoc entendió, ¿sí? Entendió que caminar con Dios tiene que ver con un renunciamiento, tiene que ver con aceptar que el que dirige la caminata y el que dirige el camino es el propio Dios, ¿sí? Por eso cuando usted se entrega a Cristo, cuando usted recibe a Cristo en su corazón como Salvador y Señor, usted tiene que hacer lo que Él le manda hacer, ¿sí? O sea, ya no manda uno, ya manda Dios, ¿sí? Y lo mismo le ocurrió a este hombre. Y a través de esa obediencia de caminar con Dios, dice la Escritura que Dios se lo llevó, ¿sí? Que Dios se lo llevó. Y ahí está en Hebreos, mire, Hebreos, donde podemos ver también que relata de este hombre, ¿sí? Hebreos capítulo 11, versos 5 y 6, ¿sí? Allí la Escritura nos da más detalles de lo que pasó con este hombre en su caminar con Dios. Por la fe no fue traspuesto para no muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay, que es el galardonador de lo que le buscan. Aleluya, ¿sí? Dice que por la fe, ¿sí? Por la fe Enoc caminó con Dios, ¿sí? Y la fe es primordial para caminar con Dios, porque dice ahí la Escritura que sin fe es imposible agradarlo, es imposible caminar o emprender un viaje, ¿no? En ese caminar con el Señor, ¿no? Entonces tenemos que entender, cuando dice no vio muerte, que fue traspuesto para no haber muerte, dice que fue arrebatado. Ese traspuesto quiere decir que fue llevado, ¿sí? Directamente en vida al cielo, ¿sí? O sea, amado, dice la Escritura que no fue hallado, ¿sí? Quiere decir que a Enoc lo buscaron, lo buscaron por todo lado y no lo encontraron. Así va a ocurrir con la iglesia cuando sea arrebatada, ¿sí? Nos van a buscar por todo lado. ¿Qué pasó con los que desaparecieron? ¿Sí? ¿A dónde están? Y no nos van a encontrar. No nos van a encontrar, amado. Entonces tenemos que entender que para poder irnos con el Señor en el arrebatamiento, ¿sí? Tenemos que caminar en fe con el Señor, ¿sí? Caminar por la fe. Y caminar por la fe tiene que ver con fidelidad. Fe es fidelidad. Fe es confianza en el Señor Jesucristo que nos lleva a la salvación. Fe es confianza en Jesucristo que nos lleva a la vida eterna. Fe es confianza para entender que tenemos todo con el Señor, ¿sí? Si tenemos a Él, tenemos todo. Entonces tenemos que caminar con fidelidad, ¿sí? Fe es fidelidad. Yo decía en otro programa que el Señor vino a llevarse la iglesia fiel, la iglesia que sigue constante, perseverante en el caminar en el Señor, y que a pesar de sus caídas, que a pesar de sus tropiezos, se levanta y sigue caminando. A pesar de sus situaciones, se levanta y sigue caminando. Entonces la fe tiene que ver con una constancia, ¿sí? Con una constancia, una permanencia, una fidelidad para con Dios. Dios, amado, es tan grande que nos permite vivir en esta tierra cierto lapso de tiempo y nos da ese tiempo para buscarle, para encontrarlo, y Él también nos sale al encuentro para decirte: yo estoy aquí para guiarte en el caminar, yo estoy aquí para que tú vuelvas a casa de donde saliste, ¿no? Ese es el deseo de Dios como Padre, que cada hijo vuelva a la casa, que cada hijo vuelva de donde salió, que es de Dios.
Entonces, amado, para poder irnos con el Señor o para que podamos ser arrebatados, ¿sí?, en vida, si es que no nos partimos antes de que venga el Señor, ¿sí?, tenemos que caminar como caminó Enoc. ¿Sí? No importar lo que digan los demás, no importar lo que digan todo lo que está ocurriendo en este mundo, en el planeta, donde cada vez vemos que cada vez hay más ideas anticristo, ideas antidios, ¿no? Y muchos hijos de Dios, muchos cristianos están en este tiempo entenebrecidos su entendimiento y no entienden lo que está pasando y se doblega a las intenciones de lo que está ocurriendo en este mundo, ¿sí? Que este mundo está dirigido, decía yo, también por el príncipe, la potestad del aire, que es Satanás el diablo, ¿sí? Entonces en el mundo, amado, hay una corriente contraria a la de Dios. Entonces usted como hijo y como hija de Dios tiene que permanecer fiel a Dios, tiene que levantarse, caminar con Dios, ¿sí? Y ser perseverante en ese caminar, ¿sí? Y también alcanzar buen testimonio. Dice que alcanzó buen testimonio de haber agradado a Dios, Enoc, y por eso también fue llevado al cielo. Y ese testimonio tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Ese testimonio tiene que ver con caminar en santidad para Dios. Y santidad no es una lista de prohibiciones de lo que puedo hacer o no puedo hacer. Santidad tiene que ver con una entrega completa a Dios y al propósito de Dios. ¿Sí? Este hombre tuvo 300 años caminando en el propósito de Dios, en el propósito del Padre. Y eso es tremendo, amado, porque la iglesia también que se va es aquella iglesia que camina en el propósito de Dios. Es aquella que camina en la obediencia a la palabra de Dios. Y por esa fe alcanzamos buen testimonio delante de Dios. Y por esa misma fe el Señor nos va a levantar, ¿sí? Nos va a llevar allí en el arrebatamiento. Entonces, amado, usted tiene que alabarle al Señor en esta hora, tiene que glorificar su nombre, tiene que glorificarle. Alabar a Dios es decirle todo lo que Él hace a favor nuestro, que cada día se renueva la misericordia, cada día nos da la posibilidad de encontrarnos con Él, arreglar cuentas con Él, si hemos hecho algunas cosas malas, arrepentirnos y volver al camino, volver a caminar en el Señor y permanecer fieles hasta el final. Los vencedores son los que caminan fieles hasta el final. Sí, a ellos el Señor tiene preparado la corona de vida. A los que caminan en verdad, a los que caminan en la palabra, a los que caminan en fidelidad, a los que caminan en santidad, en una entrega completa al Señor, apartado para el Señor y no para este mundo, entonces vamos a ser traspuestos y no vamos a ver muerte. ¿No? Qué tremendo, es una promesa del Señor. Usted me dirá, sí, muchas personas murieron, muchas personas se fueron. Sí, claro, y justamente esos que se fueron antes, cuando venga el Señor van a resucitar primero, dice la Escritura, van a ser levantados, ¿sí? Van a ser resucitados y ellos van a encontrarse con el Señor, y los que hayamos quedado, dijo el apóstol Pablo, vamos a ser transformados y ser arrebatados juntamente con ellos en el aire a encontrarnos con el Señor. Entonces, amado, estemos durmiendo o estemos despiertos, el Señor viene por nosotros. Entonces tenemos que estar preparados para ese encuentro, tenemos que estar avivados, tenemos que estar avispados, como dirían muchos, tenemos que estar velando, tenemos que estar apercibidos, ¿sí? Porque el Señor viene, Maranata, ¿sí? Cristo vino, Cristo está, Cristo viene. Vamos a alabar y enseguida continuamos con la palabra del Señor.
por siempre. Aleluya, no podemos parar de alabarle, de glorificar el nombre del Señor, ¿sí? Si usted es un cristiano no puede no alabarle al Señor, ¿sí? Porque Él para siempre es su misericordia y Él está con su pueblo, ¿sí? Él se entroniza en la alabanza de su pueblo, en aquel pueblo que es agradecido, en aquel pueblo que realmente le exalta, que realmente le alaba, que le glorifica, que alcanza buen testimonio delante de Dios conforme a la fe, conforme a la obediencia a la palabra de Dios. A ver, entonces le animo en esta mediodía ya, las 12:23 del mediodía, que usted pueda estar allí escuchando lo que voy a estar compartiendo en esta hora, en estos minutos que nos quedan de programa. Entonces decía que la iglesia que se va en el rapto o en el arrebatamiento es la que caminan fielmente con Dios y que agrada en la fe a Dios, y dar buen testimonio de Dios es vivir en santidad, ¿sí? Eso que compartía en los primeros minutos de este programa, ¿no? O sea que la iglesia que se va debe ser fiel, obediente a la palabra, ¿sí? Y santidad es consagración completa a Dios, ¿sí? Así caminó Enoc por 365 años y se lo llevó el Señor, se lo llevó Dios para no ver muerte. Así va a ocurrir con la iglesia que se va en el arrebatamiento. Amén. Sabemos que hay una corriente, ¿no?, que está circulando en la iglesia que no cree en el arrebatamiento, ¿sí? Que cree que el Señor viene directamente, ¿no?, un día y va a instaurar su reino por 1000 años, ¿sí? Pero obvia esta parte donde nos da el relato, nos muestra la escritura, porque la palabra de Dios, amado, está encriptada en muchos pasajes este evento del arrebatamiento, ¿sí? Por eso vemos la historia de Enoc, que fue el primer arrebatado, el primer que fue llevado, ¿sí?, al Señor, y el segundo que fue llevado para no ver muerte fue el profeta Elías. Entonces tenemos dos figuras del Antiguo Testamento que no vieron muerte, que fueron llevados, ¿sí? Y todavía no había venido Cristo. No había venido Cristo, pero hoy, ya que vino Cristo, sí, ese evento va a ocurrir con la iglesia, sí, la iglesia que se va, le decía recién, es la iglesia que camina con el Señor fielmente en santidad, en obediencia a la palabra, pero también que que hace lo que Dios le manda hacer, sí, que camina en la unción del Señor. Ya vamos a hablar también de este hombre, del profeta Elías, en otro momento, que son figuras del arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Pero también hubo otros hombres que fueron también arrebatados o también fueron, por así decirle, mostrados, ¿no?, de que iba a ocurrir esto. Entonces la Escritura, amado, también nos habla del reino del Señor, nos habla del milenio, nos habla de lo que va a ocurrir. Tanto el profeta Daniel, ¿sí?, que el profeta Daniel, su libro es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, así como Isaías es el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿no?, que nos habla y relata la historia de la redención que iba a ocurrir con Jesucristo. Entonces, amados, tenemos que entender la Escritura, tenemos que entender que el arrebatamiento es real, es correcto. El apóstol Pablo, ¿sí?, lo mencionó, lo habló, fue revelado, ¿sí?, por el mismo Señor. Dice la Escritura que hubo un hombre, según le cuenta él, en un relato, ¿no?, que fue llevado al tercer cielo, ¿sí?, y allí Dios le mostró un montón de cosas que él no lo podía explicar al volver. Y ese hombre, amado, que fue llevado al cielo en vida y vio todas esas cosas, fue el mismo apóstol Pablo, ¿sí? El mismo apóstol Pablo recibió esta revelación del arrebatamiento y por eso nos da allí en el primer libro de Tesalonicense, en el segundo libro de Tesalonicense, este evento que va a ocurrir
antes de que venga Cristo a reinar en la tierra junto con la iglesia. Para que venga la iglesia y reine con Cristo, primero tiene que irse a la boda del Cordero, tiene que ocurrir el evento del arrebatamiento, de llevarse a la iglesia al cielo y allí casarse y venir con la iglesia a reinar en la tierra, ¿sí? A reinar en la tierra. Vamos a leer para que usted pueda tener una base escritural de lo que estoy hablando, ¿sí? En su segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al verso 12. Dice así la escritura: pero con respecto, ¿sí?, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, escuche esto, la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿sí? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿sí? También anote eso. Solo que hay quien lo presente y lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Entonces acá el apóstol Pablo nos muestra dos eventos antes de que Cristo y la iglesia vengan a la tierra a reinar. Primero tiene que ocurrir, como dice ahí, la reunión con Él, ¿sí? Por eso dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿no? Ahí hace dos separaciones el apóstol Pablo. Primero habla de la venida del Señor. Esa venida del Señor es cuando venga a reinar a la tierra. Pero donde dice cuando seamos reunidos con Él, está hablando de que antes de que venga el Señor, la iglesia tiene que reunirse con Él en el aire. La iglesia tiene que ser arrebatada, tiene que ser llevada al cielo, ¿no? Para casarse con Él. Porque si no se casa la iglesia con el Señor en el cielo, no puede venir a reinar con el Señor. Entonces tiene que ocurrir este evento, tiene que pasar, ¿sí? Entonces yo decía el miércoles anterior que el Señor allí en los evangelios, tanto en Mateo 24, Lucas, Marcos, nos da referencia de su venida, nos muestra las señales, los prodigios, todo lo que iba a ocurrir, ¿sí? Para que Él venga a la tierra, todo lo que iba a acontecer. Y acá el apóstol Pablo nos da un pantallazo más explicativo de lo que va a ocurrir, ¿sí? Cuando venga ese evento de arrebatamiento y que se lleve el Señor a los aires, en el aire, ¿sí? Y lo lleva al trono, allí a los cielos, para casarse con Él, ¿sí? Dice allí que antes de eso tienen que ocurrir también varios eventos, que por ejemplo la apostasía, ¿sí? La apostasía es aquello que se aparta de la fe, aquello que se aparta de la verdad, aquel que ha conocido la verdad, que ha conocido a Cristo, porque la verdad es Cristo, ¿sí? Yo decía al principio que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, ¿sí? Cuando habla acá la escritura del apóstol Pablo de que no siguieron el camino de la verdad o no quisieron caminar la verdad, está hablando de abandonar o de seguir en Jesucristo, ¿sí? Porque Jesús es la verdad. Entonces tenemos que entender
que apostasía es apartarse del camino de la fe, es apartarse de Jesús, es apartarse del cuerpo de Cristo, es apartarse de la iglesia, porque le decía también que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahí andan muchos diciendo, bueno, yo no congrego, no voy a la iglesia, no quiero saber nada con los pastores, no quiero saber nada con los hermanos, yo soy cristiano a mi manera, yo soy cristiano y me quedo en mi casa, ahí recibo, ahí leo, ahí oro, ahí hago esto, hago aquello. Pero amado, si usted no está conectado al cuerpo de Cristo, no está conectado a la iglesia, usted no puede ser arrebatado, porque Cristo viene a buscar un cuerpo. Cristo no viene a buscar miembros aislados del cuerpo, viene a buscar todo el cuerpo. Entonces, para poder eso, usted tiene que ser parte de la iglesia de Jesucristo, tiene que congregar, tiene que estar en una casa, tiene que estar bajo autoridad de su paternidad de fe, de su cobertura, que es un apóstol o un pastor. Amado, es el diseño de Dios, no es diseño del hombre el congregar, no es diseño de que un pastor o un apóstol dijo, bueno, congreguen porque si no se van al infierno. No, amado, es el diseño de Dios. Por eso el Señor constituyó la iglesia, para que su pueblo sea reunido, para que su cuerpo se una a su cabeza, ¿no? Como dice la Escritura allí, y sean uno para siempre, y vengan a reinar aquí en la tierra, a poner el reino visible en la tierra. Entonces, para que venga ese día, cuando venga Cristo en su segunda venida, primero tiene que ocurrir el arrebatamiento, ¿sí? Entonces decía, hay señales, la apostasía es abandonar la fe, y eso es lo que está ocurriendo, o lo que ha estado ocurriendo en este final de los tiempos. Muchos hijos e hijas de Dios o cristianos abandonan la fe. Muchos hijos cristianos dejan el camino del Señor y se vuelven al mundo. Eso es apostasía. Y algunos se vuelven enemigos del propio Dios. Se vuelven anti Dios, se vuelven anticristo, ¿no? Qué tremendo de haber conocido la verdad. Bueno, eso le pasó, ¿no? Si vamos a hilar fino, a Satanás, o antes de Satanás, era Luzbel, ¿no? Era un arcángel, un ángel, un querubín, allí en el cielo, perfecto, ¿no? Pero se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo junto con aquellos que también se unieron a él. Entonces, amado, eso es apostatar de la fe. Satanás fue el primer apóstata, ¿no? Satanás fue el primer apóstata porque se rebeló contra Dios, se apartó de la verdad, creyéndose que él era Dios, como dice acá la Escritura, que está engañando al mundo entero y aún sigue engañando, ¿no? Aún a los cristianos engaña, ¿sí? Creyendo, haciéndole creer que es Dios, y es justamente el ángel de luz, que es Satanás disfrazado, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en este tiempo, porque mucha iglesia está siendo engañada, mucha iglesia está caído en el engaño, ¿sí? Miren lo que dice el apóstol Pablo, segunda carta a Corintios, ¿sí? Capítulo 11, verso 3, justamente hablando del engaño, justamente hablando de mucha gente que está en este tiempo encantada, ¿no? Por la misma serpiente, por Satanás el diablo. Segunda carta del apóstol Pablo a Corintios, capítulo 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos serán de alguna manera extraviados de la sincera felicidad de Cristo, a Cristo. Amén, ¿sí? Dice, así como Eva fue engañada por la serpiente, ¿sí? Así mucha iglesia está siendo engañada por la serpiente, ¿sí? Cuando habla de Eva, está hablando de la mujer, y la figura de la mujer en la Biblia es la iglesia, ¿sí? O sea, hay parte de la iglesia que está en un encantamiento, que la serpiente ha encantado a mucha parte de la iglesia, ¿no? Entonces los que estamos por ahí avispados o sabiendo, ¿no? De esto tenemos que avivar, tenemos que desenmascarar al Satanás, el diablo que está disfrazado, ¿no? Allí llevando, como dice acá el apóstol Pablo, no escuchen ni a espíritu ni a cartas mandadas aún por nosotros, contrario a lo que estamos diciendo, que yo antes ya le había dicho que iba a ocurrir. Entonces, amado, la iglesia que va a ser arrebatada es la iglesia que está velando, que está despierta, que no se deja engañar también, que no se deja embaucar por la serpiente. La serpiente, amado, antigua, que es Satanás el diablo, engañó a Eva, ¿no? Con palabras persuasivas,
allí y le prestó oído la mujer y cayó en el encantamiento, ¿sí? Así mucha gente está encantada en este tiempo y aún se disfraza, por ejemplo, de Estado, de los gobiernos, que te promete esto, te promete aquello, te promete tal cosa. Amado, están siendo engañados, porque el mundo, amado, ¿qué te puede ofrecer de bueno si está caído por causa del pecado? ¿Qué te puede dar Satanás, el diablo, si está perdido, amado? Entonces tienes que reconocer en este tiempo de que si se ha apostatado de la fe, tiene que volver del camino, ¿sí? Hay una apostasía que se puede revertir, y hay una apostasía irreversible, ¿no? Por eso decía recién, muchos que abrazaron la fe se apartaron del camino, ¿sí? Pero esos pueden volver si se arrepienten, pueden volver al camino. Eso le pasó al hijo pródigo, al menor, ¿no? Se fue de la casa, eso es apostatar de la fe. Eso es apartarse de la fe. Muchos dirán, sí, pero él se fue con la herencia, el padre le dio la herencia, pero amado, se terminó apartando. Terminó apartado de la casa del padre, terminó apartado del camino correcto, se fue a otro lugar, y ahí cuando dice que caminó con los cerdos, y los cerdos figuran a los demonios, o sea, abrazó hay mucha figura ahí, ¿no? Abrazó todo lo contrario a lo de Dios, amado. Y así hay mucha gente que ha apostatado de la fe y se ha ido, por ejemplo, a otras religiones, a otros movimientos, a sectas inclusive, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, que no dejarnos engañar, porque mucha gente está engañada, mucha gente está embaucada y mucha gente vive en distracción en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, porque Satanás, el diablo, lo primero que hace para engañar es distraer. La distracción es la causante del engaño, ¿no? Por eso hay tanto entretenimiento hoy en día, ¿no? Engañando, tratando de querer engañar sutilmente, ¿no? Muchas veces a través de la televisión, de los medios, a través de las redes sociales, a través de muchas cosas que estamos viendo, películas, ¿no? Que allí nos van metiendo en la cabeza ideas anti Dios, ideas anticristo, la serpiente, ¿no? Allí engañando, pero con la distracción. ¿Cuánta gente hoy no puede estar, por ejemplo, sin el celular? No puede estar la gente mucho tiempo si no está con el móvil allí mirando su WhatsApp o su Facebook, ¿no? O está allí conectado y se desconecta de Dios, se desconecta de la palabra, se desconecta de la oración, y así muchos pueblos viven engañados, viven encantados y se deja encantar, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? A los corintios, ellos estaban encantados, estaban engañados, amados, persistían en el pecado, vivían en la carne en vez de vivir en el espíritu. Por eso, amado, en este tiempo, aquella iglesia encendida, aquella iglesia que se va, aquella iglesia que aplica, ¿no? Al arrebatamiento, que es caminar en fidelidad, caminar con fe, tener buen testimonio. Le decía recién que es vivir en santidad, ¿sí? Entonces tenemos que salir del engaño que mucha gente está. Si usted ha sido engañado, despiértese. Si usted todavía tiene confianza en un político o en lo que le puede ofrecer este mundo, lo que le puede ofrecer el hombre, amado, está siendo engañado. Está siendo engañado. Ningún hombre le puede ofrecer la vida eterna. Ningún hombre le puede ofrecer todo lo que usted necesita en este tiempo, para el tiempo venidero y hasta el fin de los tiempos. Entonces, amado, tenemos que despertar del sueño. Tenemos que despertar tal vez de lo que tal vez nos ha estado distrayendo y volver, como dijo el Señor, a las primeras obras. ¿A cuáles primeras obras? Aquel que ha recibido a Cristo, aquel que tiene a Cristo, tiene que volver a las primeras obras, volver al primer amor. Y ese primer amor es cuando nosotros orábamos más, congregábamos, estábamos todo el día, todo el tiempo, si es posible, en la iglesia, y estábamos ahí sirviendo, queriendo servir, estábamos sentados recibiendo palabra, enseñanza, leíamos la Escritura y estábamos atentos. A eso dice el Señor, volver a las primeras obras. Volver a las primeras obras, pero para eso hay que arrepentirse. Como dije recién, hay una apostasía que se puede revertir. Aquel que se arrepiente y vuelve al camino de la verdad, vuelve a Cristo, el sangre de Jesús, dice su palabra, nos limpia de todo pecado y nos vuelve a poner nuevamente en el caminar hasta el final.
pero aquella apostasía irreversible, aquel que no quiere, como dice acá la Escritura, Dios le envía un poder engañoso para que crea las mentiras de Satanás y termine perdido. Entonces, amado, reacciona en este tiempo. Yo estoy aquí como una trompeta de Dios, una atalaya anunciando, ¿no?, lo que está pasando, lo que va a pasar. Porque ahora, por ejemplo, ¿sí?, de repente, ¿sí?, ya no hay más pandemia, ¿no? Por ejemplo, ya en Argentina ya no hay tantos casos de contagiados, de muerte por el COVID y esto que el otro, ¿no? ¿Qué pasó, no? El virus parece que se tomó el buque, se fue a otro lado. Otro engaño más, ¿no? Yo lo vengo anunciando ya desde el principio que comenzó todo esto de una pandemia, ¿sí?, que todo es para que la gente se ponga la vacuna, ¿sí? Una vacuna que no es, esto capaz que me va a traer problemas, pero no me interesa, ¿sí?, lo tengo que decir. La vacuna no es la solución, no son vacunas, son engaños también de Satanás para aún esclavizar más a la gente y hacerla infructuosa para el reino de Dios. Entonces, despiértese, iglesia, despiértese, sierva del Señor, ministro del Señor, despiértese en este tiempo, no se deje engañar como Eva, sí, que se dejó engañar, dice el apóstol Pablo, se dejó engañar. ¿Cuánta gente se deja engañar en este tiempo? ¿Cuánta gente en este tiempo vive subyugada, ¿sí?, a lo que le puede ofrecer este mundo y no a Cristo? Entonces, en esta mediodía, en esta hora, reaccione, ¿sí? Reaccione como pueblo de Dios. Si usted se ha apartado, recapacite, arrepiéntase, vuelva a la verdad, vuelva al camino, vuelva al Señor, vuelva a congregar, vuelva a servir al Señor, vuelva al primer amor. Entonces tendrá la corona de justicia, entonces será salvo usted y su casa, ¿sí? Entonces usted va a ser activado en el poder del Espíritu Santo para hasta el final, para resistir hasta el final. Entonces levántese como cuerpo de Cristo, levántese en este tiempo, ¿sí? Levántese en esta hora y haga como Enoc, camine con Dios fielmente, conságrese más a Dios, deje de estar escuchando las voces que no provienen de Dios, sino de Satanás, el diablo, disfrazado de ángel de luz, o disfrazado de serpiente, o disfrazado de los medios de comunicación, o disfrazado de algún político, de algún, entre comillas, iluminado, que pueda traer una solución a esta debacle de corrupción que hay en el planeta. Vuelva hacia el Señor, ese es el consejo en esta hora. Vuelva hacia el Padre, reconozca su pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo, volverlo a tomar, ¿sí? Y así volver a encenderlo en las cosas del Señor y permanecer fieles para el Señor hasta la venida de Cristo, hasta que nos reunamos con Él, ¿sí? Permanezcamos fieles al Señor. Amén. Quiero saludar y bendecir a los que están conectados aquí en el Facebook, ¿no? A Elisa Mendieta, allí del barrio La Paz de Quilmes, que siempre nos sigue en la transmisión, la bendecimos en este mediodía, declaramos todo el bien del Señor para ella y toda su casa. También a Daniel Fernández, también que está con nosotros allí, conocido del Señor, que podamos estar atentos, ¿sí? Atentos en esta hora a la palabra del Señor, bendecimos, ¿sí? Bendecimos la vida de los que nos están siguiendo en las redes sociales. Amén. Vamos a orar en estos 5 minutos que me quedan y ya terminamos esta hora de programación. Padre, te doy gracias en este mediodía que nos permite el Señor poder compartir tu palabra, poder compartir, entender que la verdad está saliendo a la luz y la verdad es Cristo, trayendo luz a cada persona en esta hora, trayendo entendimiento, Padre amado, a todo aquel que está escuchando esta transmisión a través de la radio. Padre, obra con poder para que todo aquello que tal vez ha sido engañado pueda ver la luz, pueda quitar el velo que ha estado cegando o que ha estado encantado por la serpiente, tal vez de algún engaño, sí, tal vez de personas, tal vez de cartas, como dice el apóstol Pablo, tal vez de espíritus que vienen a traer, ¿no?, ideas equivocadas a las mentes, aún de los creyentes, para apartarlos de la verdad, para que ocurra la apostasía, para que se aparten de la fe, se aparten de la verdad y se vuelvan al mundo.
Padre, ora con poder en aquellos que tal vez que se han apartado de la fe, han apostatado de la fe. Esta es hora de arrepentirse. Hay una apostasía revertible. Aquel que se arrepiente, aquel que confiesa su pecado, tú eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad a través de tu sangre y poder volvernos a poner en el camino hasta el final, caminar en fidelidad. Padre, ayúdanos a caminar como Enoc, como caminó Enoc contigo, en fe, agradándote a la palabra, viviendo en santidad, consagrado a ti. Y entonces la iglesia que se va es aquella iglesia que camina en obediencia a tu palabra, aquella iglesia que camina en fidelidad, con la fe intacta y no se aparta para nada del mundo y persiste hasta el final. Esa es la iglesia que se va. Esa es la iglesia que se va a reunir en los aires contigo, la iglesia primicia, la iglesia que caminó contigo, la iglesia que fue fiel hasta el final. Aleluya, gloria a Dios. Bendigo a todos los amados que están del otro lado. Bendigo a aquel que está enfermo. Declaro sanidad por la llaga de Cristo, ha sido curado. Declaro libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Lo que está muerto resucite, lo que está sin vida vuelva a la vida por el poder del nombre de Jesús y por la impartición del Espíritu Santo, la unción, el poder que rompe los yugos, que pudre los yugos, que rompe las cadenas y trae libertad y trae gozo y trae paz en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendigo bosques, bendigo esta ciudad, declaro sobre esta tierra que el reino de los cielos ha venido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntase, arrepiéntase. El reino de los cielos se ha acercado. Vuelva al Señor. Arrepiéntase. Cambie su mentalidad. Vuelva al Señor y el Señor lo perdonará. El Señor lo va a usar en este tiempo para ser parte de la iglesia que se va en el arrebatamiento. En el poderoso nombre de Jesús te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración en el bendito nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Me quedan un minuto. Bendigo en esta hora a todos los amados que han estado escuchando y viéndonos a través de las redes sociales. Bendigo a Ángel Maximiano Franco, lo bendecimos, a Millael Braga, sí, también lo bendecimos ahí que está conectado en el Facebook de la radio. Bendecimos a toda la amada audiencia. Bendiciones generacionales. Nos vemos, Dios mediante, el miércoles que viene. Quien hoy les bendice, José Luis Vidal, de la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes. Si quiere comunicarse conmigo, lo puede hacer al 11 41 67 13 30. ¿Sí? Es mi WhatsApp, mi teléfono, 11 41 67 13 30. Nos vemos, Dios mediante, con la ayuda del Padre, si es que Cristo no viene antes, el miércoles que viene. ¿Sí? Maranata, Cristo viene, prepárese.